Ingeniero Bodero, necesitamos consensos. ¿Cómo va a trabajar el bloque en caso de llegar el bloque socialista? ¿Con qué fuerzas y con qué sectores se alineará para aprobar las leyes? Nosotros como socialistas somos convencidos de que al Ecuador lo que le falta es fortalecer cultura política en la población y en sus líderes. Cultura política que permita que nuestra institucionalidad como país tenga su independencia. Nosotros no estamos de acuerdo con que en el Ecuador el poder judicial, el poder legislativo esté supeditado al ejecutivo. Consideramos que esa independencia de poderes y esa fortaleza de nuestras instituciones le va a dar a nuestro país más democracia. Y en ese contexto necesitamos una población que con una buena cultura política le permita entonces ser participativa de estos procesos de planificación y desarrollo, y que esa participación le dé a nuestra familia, a nuestra sociedad, realmente satisfacciones de vivir en el Ecuador. Debemos ser orgullosos de vivir en este país, no sentirnos atemorizados de vivir en el Ecuador. Cuando nosotros como familias y como sociedad desarrollemos esas fortalezas, es más seguro de que podamos controlar temas como la inseguridad, mejorar la educación, fortalecer más los aspectos de salud. Pero yo creo de que en todo este contexto es necesario que las organizaciones políticas trabajemos en ello, trabajemos con muchas fortalezas, capacitando a nuestra población para desarrollar esos aspectos importantes en la vida democrática de un país. Y eso implica trabajar con los jóvenes estudiantes, con las universidades y con toda la sociedad en general. Al presentar los proyectos necesitamos votos en la Asamblea. ¿Con quién nos vamos a aliar? Nos aliamos con el país. Consideramos que nuestra mayor fortaleza está en la medida en que la ciudadanía nos dé su apoyo, nos dé su contribución para llegar a esta Asamblea. Somos listas 17. Pero al llegar a la Asamblea, nosotros somos amplios de criterio y nos va a permitir entonces no negociar, sino lograr consensos para que el país sea el beneficiario de todo esto, el país, sus bases de recursos. Imagínense el caso del Ecuador. El Ecuador es un país que, teniendo un potencial forestal tan enorme, nos damos ahora el lujo de importar más de 300 millones de dólares para producir los cartones con los que portamos banano, y eso le compramos a Chile. Estamos dándole empleo a los chilenos, a los norteamericanos, y no estamos dando empleo a nuestra población. Entonces nosotros desde el partido lo que consideramos es que debemos abastecernos de aquello que podemos producir y no importarlo, y darle entonces en ese sentido fortalezas a nuestra población. Legislación, fiscalización. En fiscalización, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Revisar, porque la Asamblea Nacional como que quedó en deuda. Hay muchos mandatos constitucionales de Montecristi que todavía no se los ha dictado las leyes que debían haberlas hecho. Entonces, ¿qué haremos en cuestiones de fiscalización? Mire, el subdesarrollo en que nos encontramos es producto de que tenemos una deuda de muchísimos años en estos aspectos de legislación y fiscalización. El Ecuador tiene más de 46.000 leyes. Muchas de esas leyes son peligrosas para el país. Echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Porque una ley mal hecha es una ley que atenta contra el país y sus ciudadanos. Nosotros consideramos de que el Ecuador debe entonces, como los socialistas planteamos, tener gente especializada en los temas de importancia para el país, para que nosotros en base a esa especialidad académica, a esa experticia, en función de nuestra experiencia en el tema, podamos entonces hacer un aporte mucho más preciso y puntual sobre leyes que beneficien al país. Entonces, cuando tenemos buenas leyes, la tarea fiscalizadora es mucho más fácil, porque tenemos leyes sindéricas, coherentes, proactivas, estimulativas del buen hacer, que va a permitir de que entonces nuestros funcionarios a nivel de ministerios puedan hacer una labor mucho más beneficiosa para el Ecuador. Consideramos que no deben haber leyes con trampa, deben haber leyes positivas para el Ecuador que permitan entonces que el ciudadano, en un país en donde transparentemente se lo maneja, pueda hacer un trabajo positivo
productivo y de bienestar para sus familias. Muy bien. Un llamado a la militancia. Pienso de que en este momento es hora de que el Ecuador medite su voto, especialmente los jóvenes, nuestra población adulta, medite, porque en la medida en que tengamos un voto positivo, podemos tener un país de futuro. Quienes formamos la 17 estamos plenamente convencidos que podemos dar un aporte para el país. Voten por nosotros, lista 17 en plancha, provincial y nacional. Hemos estado con el ingeniero Alejandro Bodero, candidato a asambleísta. Este es el ejercicio de la democracia. Nosotros estamos abiertos al pensamiento de cada uno de los candidatos, porque Manglar Televisión está con la democracia y con esto que viene a constituir una fiesta cívica. Allí es donde nosotros vamos a decidir con nuestro voto quién será el presidente, quiénes serán los asambleístas.